Gira, gira. Claro, tiene usted razón. Es un ejemplo clarísimo. O sea, no ha visto usted, ¿no?, el documental este de Filmin sobre Carrer, ¿no? Bueno, No, pues véalo. vamos a apuntar Véalo, urgente. véalo porque forma parte de las obligaciones de una mujer de su tiempo, más que nada porque el documental es un documental correcto, francés, con lo cual es preciso y conciso, francés, no parisien. Y tiene pues esa virtud, digamos, cartesiana de la precisión, incluso del laconismo, ¿no? A diferencia de los pesadísimos anglos que empastan largamente textos documentales, etcétera, con sus en fin, exuberancias sin formato. Es un buen documental, pero claro, en este documental se revela esto del pensamiento literario, ¿no? O sea, el pensamiento literario, esta especie de mito constante y continuado sobre las cosas que tanto se parece al pensamiento religioso y que arranca, desde luego, con esa estupidez aristotélica de la verdad poética, ¿no? Entonces, va bien ver ese documental porque afecta, digamos, a una de las discusiones obstinadas de este tiempo, ¿no?, que es el libro este de Martín sobre el odio, ¿no? Luis G. Martín, que no van a publicar Anagrama. Bueno, no va a publicar Anagrama porque es una editorial crepuscular, cobarde, en decadencia, etcétera, y que, pues naturalmente, que además es la misma editorial que publicó El Adversario, ¿no? Sí, como dice usted en la columna de este jueves. Exactamente, El Adversario que, además, yo presenté El Adversario en Barcelona en el año 99 o 2000, no sé. Y hay una cuestión muy curiosa en este documental que, en fin, no he puesto en la columna porque, en fin, ya sabe usted, el yo es una cosa que hay que tenerla con la... te solté la rienda de la mano izquierda, ¿no? Que decía, en fin, como decía Orwell, evidentemente el yo es una garantía de la objetividad a veces. Bueno, lo digo yo, en realidad, apoyándome en Orwell. Y entonces, bueno, pues claro, naturalmente lo del yo hay que mantenerlo refrenado. Pero en la conversación siempre somos mucho más laxos, ¿no? Entonces yo presenté el libro de El Adversario, conocí a Carrer, obviamente, esa tarde en el Instituto Francés de Barcelona, y me ha hecho mucha gracia en el comienzo del documental porque Carrer invoca rápidamente, o sea, al que le preguntan algo y invoca rápidamente el Carrer viejo, porque en el documental salen muchos fragmentos del Carrer joven, y el Carrer viejo dice, bueno, este libro, fue escrito siempre bajo la sombra, la advocación de la obra canónica, Sangre Fría, de Truman Capote, tal y cual. Bueno, Carrer no había leído Sangre Fría cuando escribió este libro. Yo recuerdo que usted me dijo esto cuando yo lo iba a entrevistar. ¿A Carrer? A Carrer, en México. Muy bien. Entonces esto... Efectivamente, y eso, usted, además, es verdad. Claro. Y él no conocía, por ejemplo, la refutación a Sangre Fría de Philip Tompkins, claro, no lo conocía. Pero sí es que... Pero él lo que a usted no le confesó... Es que no lo había leído. No me lo confesó. No se lo confesó, pero es que es curiosísimo, porque no se lo confesó por una razón realmente meditable, ¿no? Porque, claro, cuando se dice una primera mentira, claro, vas... La huida hacia adelante, es clásica de toda la vida. Tienes que sostenerla y no enmendarla, porque, claro, o sea, además, fíjese, es muy interesante este asunto, porque yo hice un elogio
del adversario oponiéndolo a sangre fría. Es decir, yo... Claro, lo recuerdo. Primero por el... No, bueno, no sé si lo recuerda, porque usted no sé si recuerda usted no estuvo en la presentación. Yo creo que lo dejó por escrito en algún sitio. No en creo, algún sitio no tiene que creo. estar. Lo he buscado, lo busqué ayer para hacer la columna y no encontré ningún papel sobre Pues a eso. lo mejor ha hablado de eso en alguna ocasión. Bueno, es posible. Bueno, y usted y yo seguramente hemos hablado alguna vez. Pero sigamos con esto. Entonces él... O sea, yo hago un elogio del adversario diciendo que a diferencia de Capote, pues bueno, no hay invención, no hay, digamos, la farsa, ¿no?, de la construcción de las escenas. El yo aparece, pero aparece, en fin, como eso, como garantía de objetividad, como búsqueda, digamos, de un cierto paralelismo humano, etcétera. Bueno, lo que sea. Y entonces, claro, él se queda muy sorprendido porque él no ha leído. O sea, él, bueno, yo creo que, además, claro, es que Carrer viene de otro mundo. Viene del mundo de la ficción. Él no ha escrito, hasta el adversario no escribe nada faction, ¿no? Y entonces, realmente no lo conocía, no había leído. Y yo, es que tengo hasta dudas de que supiera muy bien quién era Capote. O sea, porque los franceses, no, en serio, viven a veces respecto al mundo anglo por ejemplo, muchos franceses no saben lo que ha pasado con sus propios franceses filósofos en América. O sea, hasta qué punto, es decir, a veces discuten las cosas que vienen de América sin saber que tienen su origen en el pensamiento parisien. Bueno, Foucault, Derrida, etcétera. Entonces es realmente llamativo que Carrer no conociera ese libro y que ahora lo haga pasar estúpidamente, digamos, porque el adversario es evidentemente un libro muy superior a Sangre Fría, con sus cosas, pero evidentemente muy superior a Sangre Fría, y entonces se mantenga ahí en esa advocación. Bueno, esto del pensamiento literario, de todas maneras, no venía solamente a cuento de Carrer. Venía a cuento de la frase que hoy el periódico pone en su portada y que atribuye a mi querido Pombo, que por cierto siempre hay que recordar que en el discurso de entrada en la Real Academia hizo un excelente discurso de entrada, de toma de posesión, digamos, del asiento, basado justamente en la ficción, en la no ficción. Y es el autor de una frase que es muy precisa y muy justa, diciendo, mire, no se preocupen, una gota de ficción, una sola gota de ficción en un texto verídico lo contamina hasta tal punto que ya lo estropea. Bueno, es una frase perfecta, ¿no? Perfecto. Bueno, y entonces, pero claro, Pombo está muy mayor. No pudo ni hablar, ni no pudo dar ni hablar, y discurso. entonces le bueno, entonces dijo cosas, no sé qué, les hizo leer a otro y tal. Entonces el periódico hoy dice, saca esta cosa de, para alcanzar la grandeza en España, para superar la fragilidad, quizá tengamos todos que llegar a la profundidad de la pobreza. Esto no quiere decir nada. Esto es una bobada, esto es una tontería, esto no es ni una metáfora, ni es nada. O sea, eso es pensamiento exacto, pensamiento literario barato. Esto es esa pose que también está en el Carrer Viejo realmente, y se ve en el documental. Esta pose que yo mire, siempre con Santos, hablando con Ferlosio, bueno, que yo tuve en los últimos años de su vida mucha relación con él, nunca una relación que emergía poco, porque él no era hombre dado a convertir nuestras conversaciones en algo público y tal. Estuvimos a punto de hacer un libro maravilloso de memorias que se llamaba En estos últimos años, ¿no? Y que estaba ya a punto de tal y se echó para atrás. En fin, una de las cosas que he lamentado siempre más profundamente de no haber hecho. Bueno, pues Ferlosio siempre estaba con este tema del pero el jarama, ¿por qué odias el jarama? Tal? No era verdad que él odiara el jarama. Él odió el estatus que el jarama le
le propició y se rebeló contra eso, ¿no? Voy a escribir un día de estos, porque he leído la biografía de Carmen Martín Gaite, no quiero adelantar nada, ya escribiré sobre este asunto. Pero él le horrorizaba, lo que le horrorizaba era esa pose del literato, o sea, de estar obligado a exprimir cada día el ingenio, la tal, no sé qué, para componer metáforas sobre el funcionamiento del mundo, completamente huecas, completamente vacías, completamente, que no llevan a ninguna parte, que no son ni analíticas, ni interesantes, ni pedagógicas, ni nada, sino que son una pura exhibición de narcisista, de eso que Michel Leiris decía, el choque de dos palabras, ¿no? El choque de dos palabras, sí, el choque de dos palabras, el Big Bang de dos palabras, bueno, sí. Entonces, ¿qué? ¿Sale ahí el sentido? No, hombre, ahí lo que sale son fuegos artificiales normalmente. Bueno, no digo yo que obviamente todo en el lenguaje es analogía y todo, en fin, etcétera. A lo que vamos, la pose del literato, ¿no? La pose del literato, ese hombre que necesita, de alguna manera, que sobrevive a base de estas sobrapolleces, ¿vale? Que como hablaba de Cervantes, era por eso, ¿no? Que era pobre y así. Bueno, esto sí, esto también es otra de las cosas, esto lo cervantino y bueno, en fin, etcétera. Dejemos. Con Pombo hay otra cosa, aparte de esto, esta utilización, digamos, del pensamiento literario, más que culpa suya, es bueno, culpa de porque a los periodistas les gusta mucho esto, ¿no? Claro, Como están obligados siempre al sujeto y al predicado y tal y cual, pues de vez en cuando tienen como, no sé, o sea, se expansionan, ¿no? Y entonces dicen, vamos a expansionarnos un poco con una metáfora, ¿no? Y, qué bonito está, qué bien luce, ¿no? En el periódico, ¿no? Luce tonterías. Pombo plantea otra cosa. ¿Cuándo ha de retirarse un hombre de la escena pública? ¿No? Eso es... ¿Hasta qué punto? ¿No? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Yo siempre pongo el ejemplo de Umbral muerto en su columna, ¿no? Es que, claro, o sea, hay que morirse en la columna. Hombre, si hay que comer, pues, en fin, hasta que el cuerpo aguante, por supuesto, hasta que no sé, los directivos aguanten. Pero es que yo creo que a partir de un cierto momento hay que como ocultarse, ¿no? ¿Sí? ¿Y usted piensa que la gente se da cuenta de eso normalmente? Pero para ¿Cuándo es el momento? para eso es muy importante que esas personas primero estén en contacto con gente joven. Ya. Eso es una cosa fundamental. Que tengan buenos amigos, buenas novias, buenas esposas, buenos amantes, que busquen lo que quieran, digamos, pero que tengan gente que sea capaz de decirle la verdad, ¿no? De saber cuándo, en un momento determinado, pues por la lógica de la naturaleza, todo se afloja, ¿no? Y entonces, como todo se afloja, pues bueno, hay que acomodar, no pasa nada, pero sí, en fin, pues es lógico, es un proceso, pero es un proceso que requiere sus cuidados. O sea, esto dicen tanto, la ética de los cuidados, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones interesantes de la ética de los cuidados es cómo proteger, o sea, cómo construir una intimidad que no sea, evidentemente, una cursilería, o sea, que tampoco, pues bueno, la gente envejece, sale arrugas, bueno, pues eso tiene lo que tiene, no voy a decir yo esa estupidez de que la belleza se manifiesta, tal. La arruga es bella, como decía nuestro Adolfo, ¿no? Pero hombre, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, hay que hacer una cosa que esté bien, y para eso pues uno tiene que estar protegido, y tiene que saber. Entonces ver a Pombo ahí a lo Leotó, ¿no? O sea, que se parece mucho a Leotó cuando va con el gorro. Claro, pero Leotó solo veían sus 150 gatos, ¿no? Y alguna de sus amantes en fin, que explicaba cosas terribles sobre su olor acre. En fin. Bueno, no sé. ¿Cómo abandonar la escena pública? Insisto, sin tampoco sin hacer unos grandes, bueno, pues limitarlo, ¿no? Saber cuando uno tiene que ir yéndose, ¿no? Porque uno no se va. O
sea, uno tiene que ir yéndose, yo diría que desde los 20 años, pero Me bueno. recuerda un poco al caso de Gene Hackman, que parece mentira, que se había retirado a mediados de los 90, aunque lo seguíamos viendo en las películas, Bueno, y vuelve a la escena, bueno, con su muerte bueno, terrible, abandonado, pero es que no pero sí vuelve. se había retirado, Pues se ¿no? había retirado. Sí, Bueno, hay sí, mucha sí. gente que eso... A ver, que tampoco... Pues si uno está lúcido y todas estas cosas, y bueno, y sigue dando entrevistas y tal, pues bueno, pues délas, ¿no? Si uno está bien, o sea, no... Hay gente de 90 años que razona de una manera estupenda y fantástica, ¿no? Pero hasta el final ahí, apareciendo siempre, o sea, comportándose en los medios como se comporta una persona de 20 o de 40 años, no sé, hay que tener cuidado. Bueno, todo esto lamentablemente, pues bueno, tiene ese tono hoy quejumbroso claro, ha muerto Cristo, ha resucitado y ha muerto mucha gente estos días, ¿no? Ha muerto mi querido Mario Vargas Llosa, Ujú, ha muerto el Papa Francisco y ha muerto, que esto se ha dicho poco, ha muerto un hombre importantísimo en el pujolismo, ujú. que fue Prenafeta. Luis Prenafeta. Lluís Prenafeta, un hombre al que conocí. Bueno, y ahora, antes de hablar de todos ellos, un poco, eh, voy a decir una cosa sobre Lluís Prenafeta y las necrológicas. Sabe que ha habido una luz. Porque claro, una de las cosas de esto del envejecer, bueno, de la crecida de la edad, en fin, tampoco no solo afecta. La crecida de la edad es que uno cada vez tiene que dedicar más horas de su tiempo a escribir necrológicas, ¿no? Claro. Porque, Sí, porque sí. claro, en fin, pues, es uno de un trabajo que va creciendo con el tiempo, porque además es curiosísimo, porque las necrológicas estas no solamente las puede escribir gente de una edad. O sea, eso no se lo puedes encargar a un becario, ni se lo puedes Claro. encargar a un jovencito. Bueno, claro que se lo encargan y así salen. Pero, pero quiero decir que es un trabajo, pues naturalmente, de gente de edad. Pero claro, se acumulan. Porque claro, ya me dirá usted. No nos Entonces, vamos a pasar la vida escribiendo de muertos. bueno, sí, claro, pero en fin, ¿pero qué vamos a hacer? Sí, O sí, sea, sí, vamos a sí. ver, en el diario El Mundo, ¿alguien sabe más sobre Lluís Prenafeta que yo? No. Ya. No, pero no porque yo sea más listo que los demás, que también, sino porque, sino porque yo lo conocí, o sea, como no lo conoce nadie que hay en Claro. este diario, bueno, pues es normal, ¿no? Clarísimo. Entonces no he podido escribirla tal, porque además voy a hacer ahora unos días de fiesta y tal, y no, pero bueno, ya escribiré cuando toque. Pero vinculado con esto de las necrologías, ya sabe que es uno de mis temas Hombre, estilísticos por favoritos. supuesto. Tiene usted Entonces, un famoso decálogo que nadie ha cumplido en el caso de Mario Vargas. Yo sé muy pocos, sí, lo he sabido, lo he sabido, lo he sabido. Ricardo Cayuela, por ejemplo. Bueno, claro, Ricardo Gallola, porque claro, en fin, de casta le viene al galgo. O sea, sí, por cierto, que estaba muy bien Sí, su artículo sobre sí. mortuorio. Eh, pero fíjese, iba a hacer una broma, ¿no? Usted sabe que yo tengo un famoso decálogo Sí, sí, sobre sí, eso, como esto, es sí. lo que me está diciendo, pero en ese decálogo hay una primera La primera regla. instrucción. ¿La tiene por ahí a mano? Sí, ¿Qué sí, dice? por supuesto. Tenga en cuenta que usted sigue vivo. Tenga en cuenta que usted se vio. Esta es la primera instrucción, porque usted habrá visto cuántas veces en estas necrologías de cualquiera se cuela el infame animalito de la última vez que lo vi. Hombre, La última vez que lo vi, oiga, pero es que usted cree, pero no, es que no es usted el que es objeto de... ¿Pero qué le importa? ¿Qué le importa a la gente y sobre todo qué le importa al muerto la última vez que lo vi? Bueno, pues yo estaba tentado de escribir en el blog una nota, lo pasé, en fin, al final no lo hice y tal, sobre Prenafeta, empezando, la última vez que no lo vi, porque además era cierto, o sea, desgraciadamente para mí, el día que presentamos el libro de Juan Abreu en Barcelona, sí. ¿eh? Hace un par de semanas nada más. Ese día yo había quedado a comer con Prenafeta.
No me diga. Sí. Qué cosas. Había quedado a comer con Prenafeta y con Ramón Córdoba, mi amigo enmarcador, vecino de la calle Mándari. Habíamos quedado los tres a comer. Y entonces yo había olvidado que tenía esa presentación por la tarde. Y le dije, mira, no voy a poder venir a la comida porque tengo una presentación, comeremos, beberé, acabaré tarde, me dormiré, haré una presentación lamentable y por lo tanto... Qué profesional es usted. No, bueno, simplemente conozco mis límites, ¿no? Y entonces le dije, quedamos otro día y tal, quedamos después de Semana Santa. Bueno, pues la última vez que no vi a Dios Prenafeta. Bueno, lea usted el decálogo este. Vale, lo leo completo, sí. La segunda regla... hemos hablado tantas veces de este decálogo que es mejor que usted con su voz así pues lo declame, ¿no? Segunda regla, evite ponerse por si acaso en el lugar del muerto. Tipo, a él le habría gustado así. Otra, o sea, a él le habría gustado, ya no. Pero si no se ponga en el lugar del muerto, porque a lo mejor le salpica, ¿no? 3. Evite las cartas a tumba abierta. Tipo, allá donde estés, amigo, quiero que sepas. Es que este es absolutamente maravilloso, ¿no? O sea, estas cosas hombre, pero que no sabe usted que el muerto no le oye. O sea, no le oye. No le oye. Esas son las metáforas, o sea, no le oye. Lenguaje recto, querido. 4. Evite convertir una muerte natural en un suicidio. Tipo, se fue tan discretamente como había vivido. 5. No espere una mejora en su conducta, tipo aquel necrologista que riñó a su muerto. Hombre, claro. Pero es que una cosa es hacer un balance que yo creo que siempre ha de ser equilibrado entre lo debe y el haber. Y otra cosa es... no lo vuelvas a hacer. No lo volveré a hacer, no se preocupe. 6. Sobre todo no hable de su sonrisa, tipo nos acompañará siempre. Es que eso es terrible, ¿no? O sea, la sonrisa, un topos, pero en fin. 7. Si siempre ocultó lo que pensaba realmente sobre él, haga ahora un pequeño y postrero esfuerzo. Claro, es que ¿sabe? Este es muy valioso. La puñalada trapera, o sea, no, hombre, cállese. O sea, si usted se cayó en vida, si usted no fue capaz de decirle en vida todo lo que había hecho, tal y cual, pues mire, basta, ¿no? 8. Examine si supone un acto de respeto haber esperado a su muerte, tipo ahora ya se puede desvelar. ¿Cómo? Claro, porque o sea, cuando no contesta, digamos, ¿no? Un poco... 9. No olvide jamás que la necrológica que está escribiendo puede acabar resultando lo único vivo que quede de él. Mire, esto lo he dicho muchas veces. Esto es muy importante. Esto es una cosa de la gran responsabilidad del que escribe una necrológica, no en el caso de Mario Vargas Llosa, ¿vale? Ni en el caso del Papa Francisco, claro. Pero quizás sí en el caso de Prenafeta, ¿sabe? Bueno, volverá a salir cuando el año que viene haya el juicio sobre la familia Pujol y saldrá en alguna recopilación y tal. Pero hay mucha gente que desaparece de los periódicos el día que se muere. Sí. Y a partir de ahí, pues bueno, a lo mejor dentro de 20 años, pues alguien se acuerda de que había no sé qué, hace una biografía, y etcétera. Pero muchísima gente aparece por última vez en los periódicos. Y la última, y dado que en algún caso, aunque escaso, el muerto se ha levantado y ha leído, escriba usted siempre con las precauciones propias del que espera réplica. Claro, o sea, usted tiene que escribir eso. Como si lo leyera el muerto. Como si efectivamente lo leyera el muerto. Bueno, pues nada, hemos tenido una orgía, digamos, de incumplimientos de estas. Yo siempre he tenido una idea un poco, digo, me encantaría que las necrológicas se pudieran escribir en vida, porque luego está como el elogio que no le diste en vida, ¿no? Bueno, pero es que eso es lo malo, o sea, no, es que tú no puedes escribir de alguien cuando se muere algo distinto de lo que escribiste, no sé qué número es, de lo que escribiste en vida, porque, en fin, es que es un poco absurdo, ¿no? O sea, que vas a aprovechar, que no te puede, a menos de que tú no tengas un pacto implícito o explícito con el muerto de decir, ahora sí lo puedo desvelar, ahora voy ¿no? a comentar tal y cual. Yo tengo un pacto de esos, ¿sí? ¿Vale? Que algún día desvelaré. Oh, sí. Bueno, pero no lo puedo desvelar. Claro. Pero, en
Habrá alguna cosa que no debo hacer, que es decirle Que al oyente, anunciarlo, claro. sé más que Decir, usted sí. de una cosa, pero bueno, perdón. Cosas que me pone muy nervioso eso en las crónicas, ¿no? Así que cuando el cronista le da a entender al lector que es un idiota porque hay una cosa que él sabe y el otro no. Bueno, es muy feo eso, una mala educación horrible. Bueno, entonces, hay que escribir bajo este decálogo y si puede ser aplicarlo también a los vivos, Claro, claro, sí, sí, digamos, sí. en toda su extensión, pues, oiga, mejor que mejor, ¿no? Bueno, O sea, ¿cómo funcionaría mejor, esto? mejor que mejor. Vamos a ver, tengo una objeción que poner al tratamiento que el periódico ha dado hoy a el auto del juez Hurtado Ujú. sobre la comisión rogatoria que envió a Google y a WhatsApp y a Meta, A vaya, Meta. sobre las llamadas telefónicas de tal. Y tengo una objeción porque me parece que es muy importante lo que ha sucedido. Es decir, evidentemente no sabemos, leyendo el auto, qué va a dar de sí Lo que ha enviado Google, ¿no? lo que ha enviado Google. Ahora hablaremos de lo que ha enviado, ¿no? Porque parece que solamente Google ha dado una respuesta de momento y Meta la dará más tarde, porque parece que cuando se dirigieron a las autoridades irlandesas y tal, ellas les dijeron que tenían que dirigir el requerimiento a la comisión rogatoria de WhatsApp a Estados Unidos y tal, que es donde Meta tenía tal. Bueno, pero esto, por lo que le explicaré después, es poco secundario. En cualquier caso, el juez da a entender que en esa comisión rogatoria ha sido, que llama con un poco de, a mi juicio, imprudencia, ¿no? Esto de exitosa, ¿no? La comisión rogatoria ha sido exitosa. Bueno, no sé si ha sido exitosa o no, y no sé para quién ha sido exitosa, y no sé si el éxito es éxito, o sea, pues para según quién, pero a mí me parece una cuestión importantísima. O sea, Google seguro, Google ha dicho que ahí van la copia de las copias de seguridad que los correos electrónicos que entre una fecha y otra cruzó con interlocutores diversos el fiscal general del Estado. Una semana. Fíjese que es posible, e incluso probable, que en esa respuesta de Google estén incluso las copias de seguridad de los WhatsApps. ¿Vale? Sí, porque Gmail, ¿no? Bueno, No, o sea, usted puede, ya. los WhatsApps los puede alojar, Sí, digamos, sí. en el propio servidor de Meta, pero puede usted descargar las conversaciones con determinadas personas y guardarlas en la nube de Google o en Sí, la sí. nube de Apple o en la nube de tal. Quiero decir que no tiene acceso solo, el juez no va a tener acceso solo a los correos electrónicos del fiscal general del Estado. Va a tener acceso a las copias de seguridad de documentos diversos, no solamente WhatsApp, sino también pues, documentos PDFs, bueno, etcétera, fotos, yo qué sé. O sea, del fiscal general del Estado. Y mire, yo le digo una cosa. Si esto es así, o sea, no hay una persona del rango, digamos, del fiscal general del Estado, de autoridad comparable, que en nuestro mundo pueda resistir un examen de una semana de sus comunicaciones. ¿Me comprende bien lo que le digo, Muy bien, Santos? muy bien.
no, o sea, es que no, es que siempre, no. No. Esto antes, evidentemente, se sustanciaba de una manera completamente distinta. O sea, usted podía decir, imagine que yo tuviera en un archivo las conversaciones telefónicas que ha tenido una autoridad del Estado durante una semana. Imagínese hace 30 años. ¿No? Bueno, por eso cayó Nixon, por las escuchas en su despacho, que confirmaban lo que habían desvelado los periodistas. Exactamente, exactamente. Pero imagínese, imagínese que ni siquiera hay un proceso por medio, ¿vale? Ni siquiera hay una indagación, no. O sea, usted coge y dice, no, mire, el fiscal general del Estado tiene ha hecho estas conversaciones durante una semana, ha mantenido estas conversaciones con interlocutores diversos. Usted hace 30 años hubiera dicho, esto es explosivo, en fin. O sea, pero, insisto, va más allá de la honradez. Yeah. O sea, va más allá de la honradez. O sea, va más allá incluso de que esas conversaciones revelen delitos. O sea, no me estoy refiriendo a eso solo, ¿no? Sí. Entonces, ahora, estas conversaciones, las conversaciones que antes se las llevaba el viento, o las escuchas telefónicas, legales o no legales, que se podían hacer, ¿no? Estas conversaciones están ahora en unos chats, ¿no? Escritas o con audios de voz y perfectamente. Entonces, hombre, evidentemente yo desconozco lo que va a dar de sí la investigación del juez, que por cierto, en el auto no solo dice esto, dice, bueno, estas conversaciones se van a circunscribir la investigación y la pericial a la semana esa famosa de tal. Por el momento. Ajá. Dice, que como encontremos algo. Dice, a menos que no dé origen a esas conversaciones tal y cual. Claro, es que imagínese usted en esa semana un chat, un simple chat, una simple conversación de Álvaro, del fiscal García Ortiz. Álvaro García Ortiz, con el presidente del gobierno. Sí. Bueno, o con el ministro de la presidencia, el ministro de Justicia, perdón, Bolaños. Bueno, oiga, esto, en fin, no sé. Yo creo que esto es una cuestión que hubiera merecido, en fin, a lo mejor es que no se sabe y todo esto, pero creo que es una noticia, en fin, mucho más importante que saber, no sé, la colocación de los cardenales en el funeral del Papa, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos últimamente. O sea, no, hombre, es que ya estamos hasta las narices, ¿no? O sea, cuénteme de Piguet, por favor. Bueno, ya ha visto, ¿no? Ya ha visto en los periódicos. Ha visto en los periódicos como sí. el Big Data. Me ha hecho mucha gracia lo que explicaba, porque Metrópoli publicó un estupendo reportaje sobre la familia y bueno, sobre el joven, ¿no? Sobre el joven José Gómez. Súper joven, porque 31 años. Súper joven y súper talentoso. Y dice, no, yo cuando me mandaron mis padres a estudiar a Londres, me parece, dice, no, yo no sabía inglés y tal, pero llevaba unas bolsas, unos sobrecitos, tal, y entonces se me acercaba a todo el mundo, estaba muy bien, ¿no? Como tal. Pero bueno, lo más maravilloso es cuando le dice a la periodista, le dice, acércate, aquí tienes. Y entonces dice, ¿te das cuenta cómo los cerdos no huelen? ¿No? Claro, yo esto con Piguet lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? Porque Piguet lo abrazo y en fin, lo estrecho tiernamente. Claro, Piguet tiene un perfume maravilloso. Como el hijo del barbero. Como el hijo del barbero. Entonces, claro, ¿qué le voy a decir yo? Por lo tanto, querida Santos, ya sabe usted cuando el cerdo quiere ser jamón, pues... Solo puede ser Joselito. Puede ser Joselito. ¿Y qué más tenemos? Bueno, le damos la bienvenida a Monsieur Pascal Bruckner sí. de Contra la víctima. Muy bien.
contra la era de la víctima. Que No. de esto tiene un libro Daniele Giglioli justamente sobre esto, que la víctima es el nuevo héroe de nuestro tiempo. Bueno, pues ahora vamos a ver. Vamos a dedicar tiempo a la entrevista que le hizo ayer en el periódico este muchacho italiano, que supongo que salió en el... bueno, muchacho no sé, no lo conozco, se llama Stefano Montefiori, supongo que salió también en el Corriere, que a veces tal. Es una entrevista muy interesante, a la cual, bueno, primero, Bruckner, desde La tentación de la inocencia, que es su libro seminal, a mi juicio, siempre se ha ocupado de esto, ¿no? Siempre se ha ocupado del victimismo de las sociedades contemporáneas. O sea, no es verdad, como dice la nota, que esto empiece con su ensayo El sollozo del hombre blanco, ni es tampoco verdad que ahora culmine con Pobre de mí porque las víctimas son los nuevos héroes. No, esto es, o sea, la lucha contra el victimismo, la lucha contra la sobreprotección, la lucha es la vértebra de Bruckner. Bruckner es un ensayista estupendo desde hace muchos años. Y es un hombre ya que tiene 76 años y que sigue... este es un caso... Está estupendo. Fantástico. Este es un caso de hombre que naturalmente está en la escena pública con todo el esplendor, ¿no? Con todo el esplendor absoluto de la edad, de lo que ha hecho y de lo que sabe, ¿no? Y por lo tanto sería justamente lo contrario de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Bueno, entonces tiene una estupenda metáfora, ¿no? Que es lo de la princesa del guisante, ¿no? Dice, ¿usted sabe eso de la princesa del guisante? El cuento, ¿no? claro, sí, que se acuesta en Claro. los colchones. Sí. Sí, pero aquí dice canica, no, hombre, no es una canica. Una canica no es para una princesa, o sea, una princesa lo que detecta no es una canica, detecta es un guisante, sí. el guisante, es tan fina y tal. Y es verdad, o sea, es una metáfora estupenda. O sea, buena parte de eso que llamamos Occidente con toda legitimidad es como la princesa del guisante. O sea, se remueve en el colchón y dice, ay, pero qué molestia, ¿no? Qué molestia, ¿no? Es magnífica, me parece magnífica. Vivan las metáforas. Bueno, entonces empiezan preguntándole, a propósito de lo que escribe en este libro, que todavía no se ha traducido al español, pero que se traducirá, le preguntan por la decisión de François Hollande de otorgar la Legión de Honor póstuma a las 130 víctimas del atentado de Bataclan, ¿no? Y entonces, con una gran valentía moral, ¿no? Se pregunta, dice Bruckner, mire, ¿qué sentido tiene darles la Legión de Honor? Esa es una condecoración que normalmente se atribuye a los héroes, a quienes luchan, no a quienes son abatidos. Aquellos inocentes secuestrados por los yihadistas tuvieron la desgracia de encontrarse en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y ciertamente merecen el homenaje de la nación, pero de otra manera. La Legión de Honor nunca ha sido una compensación por un duelo, sino la recompensa por un mérito. Solo que la víctima se ha convertido ahora en el nuevo héroe. Y esa inversión, ese panteón inverso, claro, es el que, bueno, y aún pone otro ejemplo que me parece aún más realmente punzante, ¿no? Dice, también me impresionaron mucho las palabras elegidas por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que es una, en fin, o sea, menos mal que la tenemos allí, digamos, porque si la tuviéramos aquí, en fin, o sea, Colau, vamos, se queda. Anne Hidalgo, para conmemorar a Arnaud Beltrame, el gendarme que el 24 de marzo de 2018 en Carcassonne se ofreció voluntariamente a cambio de un rehén durante un atentado islamista en el supermercado y acabó asesinado. Entonces, ¿qué hace Hidalgo? Hidalgo exalta a Beltrame como una víctima de su heroísmo.
una víctima de su heroísmo, Un fíjese. oxímoron. Y entonces él dice, una especie de oxímoron que revela la convicción de fondo, aunque sea inconsciente. Es decir, el mérito principal de Beltrán fue haber sido asesinado. No haber sido él. Ser víctima, Ujú. más que haber salvado valientemente la vida de un cliente del supermercado, ¿no? O sea, es efectivamente, o sea, mire, hace mucho tiempo, en plena destrucción del terrorismo, digamos, cuando ETA asesinaba y cuando, en fin, yo hice un librito que recopilaba varias notas. Yo he escrito mucho sobre el terrorismo, porque es un asunto que me ha fascinado desde el punto de vista mediático, o sea, de cómo el tratamiento, ¿no? Y entonces, claro, uno llegaba a la conclusión de que las víctimas, y estoy hablando de nuestras víctimas, o sea, de nuestras víctimas más entrañables, más profundas, más sentidas, no tenían siempre razón. Y claro, decir esto, pero es que decir esto es absolutamente fundamental. O sea, porque eso es lo que tiene que hacer una intelectual, ¿no? Sí, sí. O sea, decir, oiga, ponerse en el centro, no, grandes fuegos de artificio, Legión de Honor para los 130, venga, legiones de honor. Pero oiga, pero entonces, es igual, si usted comete eso, ¿qué sentido tienen entonces las legiones de honor? ¿Para qué sirven? ¿Y qué hacemos entonces con un héroe? Con un héroe, con alguien, con el que efectivamente se juega la vida y la da, ¿no? Sí, sí. A cambio de otra vida. Y bueno, y luego en el centro de la entrevista está lo que dice de Trump. Es que está perfectamente visto. O sea, Trump, victimismo puro. Claro. Agarrar las herramientas de lo woke, y eso también lo dijo Alejo Shapire hace poco y lo ha dicho en lo que ha escrito, las herramientas del victimismo del woke en la ultraderecha, ¿no? Maravilloso. Sí, O sea, sí. Trump, que se presenta como, bueno, en fin, realmente siempre ha sido un hombre ridículo y continúa siendo un presidente ridículo. Pero es que además se presenta como el gran macho alfa. No, hombre, pero si lo que está haciendo es victimismo. O sea, lo que está es abdicando. O sea, ese retroceso de América, digamos, el hagamos grande América otra vez, no, es el hagamos pequeña América. O sea, no, claro, usted puede decir, hombre, ya, pero esa barbaridad de intentar llevar la democracia a estos pobres asiáticos o negros o lo que sea, que no la comprenden, que no saben, claro, pues, pensamientos racistas, ¿no? O sea, Completamente. bueno, pues una cosa tal, no sé, esto Mario Vargas Llosa fue el primero que lo había dicho, ¿no? O sea, no, es que la democracia la quieren, estos intelectuales occidentales la quieren para ellos, ¿no? Pues piensan que todos los demás son indios, ¿qué coño van a hacer los indios con la democracia? Bueno, pues esto de América, o sea, esta participación, ¿no? Entonces viene este tipo con su victimismo, o sea, y haciéndose pasar por macho alfa, cuando en realidad lo que está es ofreciéndose al mundo, él y su país, como una víctima, ¿no? Como una víctima. Y finalmente, también hay palabras estupendas para Annie Ernaux, ¿no? Que es una gran escritora, y él lo dice, una escritora muy buena, he leído casi todos sus libros, etcétera, etcétera. Pero claro, el deseo de vengar a su raza. Ella, que no es una víctima, evidentemente. Como dice él, lo curioso es que es una multimillonaria. ¿Qué tal? Claro, uno puede decir, bueno, sí, mire, yo voy a poner mi dinero, mi talento, bueno, al servicio, evidentemente, de que haya cada vez menos víctimas, o cada vez menos pobres, o cada vez menos desfavorecidos. Pero lo que uno no puede es dejar de reconocer que es una multimillonaria. En fin, Santos, todo Pues esto a sí. cuento, como siempre, y no lo olvide.
No lo olvido nunca. de que al mundo nada le importa. Un podcast de Arcadi Espada y El Mundo con la colaboración de Yaiza Santos.